En lo más profundo de los montes Urales, en Rusia, el viento no solo corta la piel, también arrastra los ecos de un grito que nadie escuchó. Un grupo de jóvenes excursionistas salió en busca de aventura, pero lo que encontraron fue algo que desafía la razón. Una noche de febrero de 1959, su campamento fue encontrado destrozado. La tienda de campaña, rasgada desde dentro. Los cuerpos dispersos por la nieve. Algunos desnudos, otros sin ojos, uno sin lengua. Y hasta hoy, más de 6 décadas después, nadie puede explicar qué los mató realmente. Este es el caso Dyatlov Pass, la expedición que terminó en pesadilla. Una historia donde la naturaleza, el miedo y lo inexplicable se mezclan hasta borrar la línea entre lo real y lo imposible. Era enero de 1959. 10 jóvenes de la Universidad Politécnica de los Urales se preparaban para una expedición de esquí que pondría a prueba sus límites físicos y mentales. El grupo estaba liderado por Igor Dyatlov, un estudiante de ingeniería de apenas 23 años. Era conocido por su disciplina, su carisma y su obsesión por la perfección. A su alrededor se reunieron los mejores excursionistas del club. Zinaida Kolmogorova, fuerte y optimista. Rustem Slobodin, apasionado y competitivo. Lyudmila Dubinina, valiente, pero algo impulsiva. Yuri Doroshenko, el bromista del grupo. Yuri Krivonishenko, amante de la fotografía. Alexander Kolevatov, el más reservado. Nikolai Tibebregnole, el intelectual. Semyon Solotaryov, el mayor del grupo, un misterioso instructor militar que se unió en el último momento. Y por último, Yuri Yudin, el único que nunca llegaría al final de la travesía, el único sobreviviente. El plan era ambicioso: recorrer más de 300 kilómetros en pleno invierno, atravesando montañas cubiertas de nieve y temperaturas que fácilmente podían alcanzar los -30 grados Celsius. ¿El destino? La montaña Otorten, una palabra del idioma mansi que significa «no vayas ahí». Una advertencia que el grupo ignoró. El 27 de enero, el grupo partió desde Vizhay, el último pueblo habitado antes del vasto desierto blanco. Llevaban mochilas cargadas de provisiones, esquís, cámaras, un diario de viaje y una radio para comunicarse. Los aldeanos los vieron marchar con una sonrisa, sin imaginar que sería la última vez. Durante los primeros días todo parecía perfecto. Cantaban, reían, bromeaban sobre el frío. Tomaban fotos, escribían en su diario sobre lo bien que se sentían. Pero a medida que se adentraban en la montaña, el clima comenzó a cambiar. Y también la atmósfera. La nieve se hacía más espesa, el viento más fuerte y la visibilidad casi nula. El 30 de enero, Yuri Yudin, el más débil físicamente, comenzó a sufrir dolores en la espalda y en las articulaciones. Igor le ordenó regresar, sabiendo que la travesía sería demasiado peligrosa para él. Yuri obedeció, sin saber que ese dolor lo salvaría de una muerte inexplicable. Los 9 que quedaron siguieron avanzando hacia el norte. El 1 de febrero, una tormenta de nieve los obligó a desviarse del rumbo. En lugar de descender hacia un valle protegido, terminaron acampando en la pendiente de una montaña conocida como Holatsiajl, que en lengua mansi significa montaña de los muertos. Una advertencia que el grupo ignoró. Esa noche, montaron su tienda en medio del viento helado.
cenaron, escribieron en su diario y prepararon para dormir. El último registro decía algo así como: el clima es horrible, el viento ruge como un tren, pero no importa, mañana estaremos en Otorten. Pero el mañana nunca llegó. Pasaron días, luego semanas. Cuando el grupo no regresó en la fecha prevista, las autoridades soviéticas organizaron una búsqueda. El 26 de febrero, un grupo de rescatistas encontró lo que parecía ser una tienda parcialmente enterrada bajo la nieve. A primera vista, todo parecía tranquilo. Pero cuando se acercaron, notaron algo inquietante. La tienda estaba cortada desde adentro. En su interior, los sacos de dormir estaban abiertos, las botas dejadas atrás, y la mayoría de las pertenencias aún intactas, como si hubieran huido de algo. Algo que los obligó a escapar sin abrigo, descalzos, en plena noche. A pocos metros, los rescatistas hallaron los primeros cuerpos. Yuri Doroshenko y Yuri Krivonishenko, semidesnudos, acurrucados junto a los restos de una fogata bajo un pino. Sus manos estaban llenas de astillas, como si hubieran trepado desesperadamente por el árbol buscando escapar. Sus cuerpos estaban cubiertos de moretones y quemaduras inexplicables. Uno tenía la lengua parcialmente mordida. A 300 metros de ahí, encontraron a Igor Dyatlov, caído de bruces, como si tratara de volver al campamento. Cerca, Zinaida Kolmokorova, también congelada en medio del camino. Más adelante, Rustem Slobodin, con una fractura en el cráneo. Todos sin abrigo, sin calzado, como si el terror hubiera sido más fuerte que el frío. Pasaron semanas antes de que encontraran a los demás. El deshielo de mayo reveló los últimos 4 cuerpos, enterrados bajo metros de nieve, en un barranco. Y fue allí donde las cosas se volvieron aún más siniestras. Lyudmila Dubinina, sin lengua. Alexander Kolevatov, con el cuello torcido en un ángulo imposible. Tibe Brignoli, con el cráneo destrozado como si lo hubiera golpeado un vehículo. Y Semyon Solotaryov, con las costillas hundidas, pero sin señales externas de trauma. Los huesos estaban pulverizados desde dentro. Los forenses quedaron en shock. ¿Cómo podían tener lesiones tan brutales, sin heridas externas? ¿Había sido una avalancha? ¿Un ataque? ¿Un experimento militar? Nada cuadraba. El nivel de radiación en la ropa de algunos de ellos aumentaba las sospechas, y algo más. Los ojos de algunos cuerpos parecían haber sido arrancados. El caso Dyatlov Pass fue cerrado rápidamente por las autoridades soviéticas. El informe oficial decía: los miembros del grupo murieron por una fuerza natural desconocida. Pero nadie lo creyó. Demasiadas preguntas sin respuesta, demasiadas sombras detrás de la versión oficial. Algunos aseguraron haber visto luces anaranjadas en el cielo aquella noche. Otros hablaron de experimentos secretos, armas únicas, criaturas. Incluso hubo quienes afirmaron que los excursionistas no murieron solos. Pero para entender lo que realmente ocurrió esa noche, debemos mirar más allá del hielo, del viento y de la lógica. Porque lo que pasó en esa montaña tal vez no fue de este mundo. La montaña no perdona. Se cree que todo comenzó cerca de la medianoche. Los miembros del grupo estaban dentro de la tienda, descansando, cuando algo los despertó. Un sonido, un rugido, un estruendo que provenía del exterior. Las huellas mostraban que salieron sin ropa, sin abrigo, sin zapatos. Eso solo podía significar una cosa: el peligro estaba dentro de la tienda, o justo afuera. Los cortes en la lona indicaban que no salieron por la entrada. La abrieron desde adentro,
con desesperación. Algunos corrieron cuesta abajo, otros se separaron. Uno intentó volver, otro cayó. Y entre la tormenta, los gritos se perdieron en el viento. Durante años el caso Dyatlov Pass fue un rompecabezas para la ciencia, los forenses y los ufólogos. Cada teoría intentó explicar lo imposible, pero ninguna encajó del todo. El gobierno soviético defendió durante décadas que una avalancha los obligó a huir, pero los datos no coincidían. La pendiente era demasiado suave, el campamento no estaba cubierto de nieve, y las fracturas de los cuerpos eran demasiado precisas, demasiado limpias, como si hubieran sido golpeados por una fuerza súbita, pero invisible. Un físico ruso llegó a comparar las lesiones con las que sufre una víctima de un accidente automovilístico a alta velocidad. Pero allí no había autos, solo nieve y silencio. Otra hipótesis apunta a pruebas secretas de armas soviéticas, misiles, minas aéreas o incluso explosiones de bombas de vacío. Los testigos de pueblos cercanos reportaron esferas de luz anaranjada flotando sobre la montaña aquella noche. Y la radiación detectada en la ropa de algunos excursionistas alimentó aún más la sospecha. ¿Podría haber sido un experimento fallido? ¿Una lluvia química? ¿Una bomba de sonido que desató el pánico y la locura? Tal vez, pero si fue un experimento militar, ¿por qué cerrar el caso con tanta prisa? ¿Por qué sellar los archivos durante décadas? Hay quienes creen que los Mansi, una tribu local, atacaron al grupo por profanar su tierra sagrada. Pero los Mansi eran conocidos por su hospitalidad, y ninguna huella extra fue encontrada cerca del campamento. Ninguna. Solo las de los 9 excursionistas. Y sin embargo, las fracturas en los cuerpos eran tan violentas que sugerían una lucha. ¿Con quién? ¿O con qué? Sí, lo sé. Suena absurdo. Pero en el diario del grupo se encontró una broma escrita el día anterior a su muerte. Desde ahora este grupo se llamará Los Conquistadores del Yeti. Solo una broma, o una advertencia premonitoria. En una de las últimas fotos tomadas por la cámara de Krivonishenko, aparece una figura oscura y alta, de pie entre los árboles, mirando hacia el campamento. Algunos la descartan como una sombra, otros dicen que no era humana. Los orbes luminosos, la radiación, las lesiones internas sin heridas visibles y la desaparición de órganos blandos, todo apuntaba a algo más allá de lo humano. Algunos ufólogos afirmaron que los excursionistas fueron víctimas de un encuentro cercano, una exposición a energía electromagnética que desató el caos en sus cerebros, provocando alucinaciones, miedo extremo y huida irracional. Otros sugieren que fueron abducidos y devueltos, pero no del todo, porque lo que encontraron los resgatistas ya no era completamente humano. El diario de los excursionistas fue recuperado casi intacto. En él, las últimas páginas parecen normales, pero hay algo inquietante. Uno de los escritos menciona que la noche antes del suceso, el grupo escuchó sonidos extraños en la oscuridad, ruidos que venían de arriba. Los investigadores también hallaron fragmentos de metal extraños cerca del sitio, jamás identificados. Y según el informe médico, los cuerpos parecían haber envejecido, la piel curtida, los cabellos grisáceos, como si hubieran pasado años en lugar de días. Solo uno de ellos sobrevivió, Yuri Yudin, aunque en realidad no vio nada. Regresó antes del desastre, pero cuando se enteró de lo que pasó, algo cambió en él para siempre. Años después declaró en una entrevista: si hubiera ido con ellos, también estaría muerto, pero no sé si fue suerte o castigo. Antes de morir en 2013, Yuri dijo algo más, algo que casi nadie recuerda. No fue la montaña, no fue el frío, fue algo que vino por ellos, algo que no debía ser visto. En 1990, cuando se disolvió la Unión Soviética, algunos documentos del caso salieron a la luz. Fotografías inéditas, informes censurados y una frase recurrente en varios documentos clasificados.
fenómeno de energía desconocida detectado en la zona. Incluso en 2019, cuando el gobierno ruso reabrió el caso, la conclusión fue la misma: causa natural no identificada. Más de 60 años después, aún nadie puede decir qué mató a los excursionistas. Pero algo en esa montaña sigue vivo. Los lugareños aseguran que las compújulas dejan de funcionar al acercarse y que por las noches se escuchan gritos entre el viento. Hoy el paso Dyatlov Pass es un lugar de peregrinación para aventureros y curiosos. Algunos van buscando respuestas, otros una experiencia cercana al miedo absoluto. Pero quienes se atreven a acampar allí cuentan historias inquietantes. Ruidos metálicos, sombras moviéndose entre la niebla y una sensación constante de ser observados. Los equipos electrónicos fallan, las cámaras se apagan y el viento susurra nombres que nadie conoce. La verdad sobre el caso de Dyatlov Pass tal vez nunca se sepa, pero lo cierto es que en una noche helada de 1959, 9 jóvenes miraron cara a cara algo tan aterrador que prefirieron huir hacia la muerte antes que quedarse un segundo más. Quizás fue la naturaleza, quizás el hombre, o tal vez algo que vino de más allá. Pero hay una cosa que nadie puede negar: esa montaña aún tiene hambre. Gracias por mirar. Suscríbete a Polavi si te atreves, porque lo que viene es aún más oscuro. Si este caso te heló la sangre, deja tu like, comparte este video para que otros descubran el misterio y dime en los comentarios, ¿qué crees que ocurrió realmente en el paso Dyatlov?